Bueno, solo les quiero recordar ahí que en las últimas clases hablábamos sobre estos temas que eran, les decía, la mayoría bastante teóricos y lo que hacen es fundamentar, ¿verdad? Muchas de las cosas que de ese punto en adelante pues hablamos, ¿verdad? De hecho, pues les puse ahí también un video para completar, ¿verdad? Porque la vez pasada que nos reunimos llegamos hasta por este punto, creo. Y les puse otro video ahí que grabé en el semestre pasado, en el que hablo de los otros temas, esto, ¿verdad? Ahí fíjense que al final, lo, aparte de que fundamenta, ¿verdad? Como les digo, todo, quizás lo más importante de todo esto es lo que les mencionaba al final de ese video, que es que un sistema no lineal de este tipo, pues al final lo podemos de cierta forma transformar en uno lineal, ¿verdad? Que es ese que se llama ecuación variacional. Tomando la matriz, este sería un ejemplo claro aquí, ¿verdad? Tengo el sistema que no es lineal, tiene este término cuadrático aquí, ¿verdad? Entonces ya no es lineal. Y entonces no le puedo aplicar todo lo que habíamos trabajado hasta antes de llegar a este punto de los sistemas no lineales, ¿verdad? Ya a un sistema no lineal no le puedo asociar una matriz y entonces ya desde ahí se me cae todo, porque básicamente todo lo veníamos basando en matrices, ¿verdad? O en conceptos relacionados con matrices, por lo menos. Y entonces lo que se hace es asociarle a esto, ¿verdad? Un sistema que sí sea lineal y de tal manera que el comportamiento de este nuevo sistema pues me dé información sobre cómo se comporta el que no es lineal, ¿verdad? Esa es como que la idea general de todo esto y esto es como que lo práctico que sacamos de ahí, ¿verdad? Al final. Eh, Recuerden que la matriz esta es la matriz jacobiana, o sea, esta función f me define una primera componente f1, podríamos llamarle, una segunda componente f2, y entonces calculo las parciales, ¿verdad? Parcial de f1 con respecto a x, parcial de f1 con respecto a y, parcial de f2 con respecto a x y con respecto a y las evalúo en el punto en el que interese, ¿verdad? O sea, normalmente es en 0, 0, pero en general, pues sería donde tengamos una condición inicial, ¿verdad? Pero casi siempre la que se trabaja es en 0, 0. Entonces, esas parciales se evalúan en 0 y eso es lo que me da la matriz con la que trabajamos, ¿verdad? Y a partir de ella, entonces sí aplicamos lo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, ahí les dejé algunos problemas relacionados con esto, 5, 8, 9, solo veamos rápidamente. Creo que son así preguntas un poquito teóricas, porque todo eso es como de cierta forma teórico, ¿verdad? Entonces era 5 8 9 5 considera esta ecuación, ¿qué puede decir acerca de las soluciones? Realmente eso está bien práctica. 8 y 9 construya un ejemplo. No, la verdad es que pensé que había escogido algunas que eran más como compruebe qué tal cosa, ¿verdad? Pero no. Un ejemplo de una ecuación diferencial de orden uno en R para el cual no hay soluciones en ninguna condición inicial. Una ecuación diferencial que no tenga solución en ninguna ecuación. Esa es una cuestión más que todo de buscar, ¿verdad? Porque, bueno, si a uno se le ocurre, qué bien, ¿verdad? Pero por lo que dice, pues se presta como para que sea algo bien conocido, ¿verdad? Y de repente fácil de encontrar. Les puse ahí en el campus que entonces de ese capítulo 7 eh, pues la tarea va a ser corta, ¿verdad? Solo esos problemitas que están ahí. Y ya una prueba sobre ese contenido que más que todo va a ser preguntas como de comprensión, ¿verdad? Que comprenden estas ideas que se manejan acá. No tanto, recuerden que ni siquiera ahí en el libro se trabajan las demostraciones de esto, porque es más hacer análisis, ¿verdad? Sino más que todo las cosas que les presenté en los videos, ¿verdad? Que son al final, como les decía, lo práctico del asunto, ¿verdad? Entonces, el tipo de pregunta que pueden esperar ahí no es, demuestra el teorema tal, ¿verdad? No, el teorema tal se puede utilizar para tal cosa, sí o no, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Ok, vamos entonces ahora sí a avanzar y ya pues en el capítulo 8 ya se comienza a hablar de los puntos de equilibrio para esos sistemas de ecuaciones no lineales, ¿verdad? Entonces, queremos ver si pues va a pasar lo mismo, ¿verdad? Y mucho de esto pues va a tener que ver con fundamentar que realmente lo que conocemos para sistemas lineales, sí lo puedo entonces trasladar a esos sistemas no lineales, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, a ver, alguien quiere preguntar algo, o no sé si por accidente activó su micrófono. Creo que Ana quiere preguntar algo. No. Okay. Bueno, les decía entonces, queremos ver si pues, va a ser igual que antes, por ejemplo, van a haber sumideros, puentes, puntos de silla, o van a haber otros tipos de puntos de equilibrio. Ya vimos que en el caso de RN, sistemas de orden superior, pues ya se daban cosas nuevas, ¿verdad? Como combinaciones, por ejemplo, de punto de silla con, qué sé yo, con centro, ¿verdad? Ese tipo de cosas que miramos en el capítulo 6. Entonces aquí pues no sería extraño también, ¿verdad? Que los comportamientos que se den sean como que no exactamente los mismos que ocurrían en los sistemas lineales, ¿verdad? Entonces, vamos a ello. Fíjense, vamos a trabajar para simplicidad. Eso es para que muchas hipótesis pues funcionen y que no haya que pensar en qué pasa si esto no está definido o no es continuo o no existe la derivada. Entonces asumimos que vamos a trabajar con funciones que son C infinito, o sea que son continuas. Esta función es continua y se puede calcular la derivada que uno quiera, ¿verdad? Y todas esas derivadas van a ser continuas también. Eh, Eso, pues, como les digo, es más que todo para facilitar, ¿verdad? Que se puedan asumir muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en un punto aquí, vamos a decir, por el teorema de Taylor, o sea, la cuestión de que una función yo la puedo aproximar, ¿verdad? Con un polinomio de Taylor, pues para ese teorema yo ocupo que la función sea continua y que sea, bueno, que sea, para resumir, de tipo sea infinito, ¿verdad? Eh, va a ser súper importante eso que les decía ahorita, ¿verdad? De la ecuación esa variacional, que es la que le llamamos linealización, ¿verdad? Del sistema, o sea, específicamente esto, ¿verdad? O sea, que hay que tenerlo presente, que el paso de acá para acá es tomar la matriz jacobiana, evaluarla normalmente va a ser en cero, pero en general en la condición que se tenga, ¿verdad? Eh, y aquí la vamos a anotar entonces esa matriz así, ¿verdad? Como, bueno, que la matriz jacobiana de cierta forma es como la generalización, ¿verdad? Del concepto de derivada para funciones definidas así en Rn. Entonces la denotamos así, ¿verdad? La d como de derivada, entonces sería la derivada de f evaluada en el punto x sub 0, que representa, como les digo, la condición inicial. Eh, El sistema entonces con la matriz jacobiana evaluada en ese punto, le llamamos sistema linealizado cerca del punto correspondiente. Noten que este es como cambiarle el nombre a lo que se le llamaba aquí ecuación variacional, ¿verdad? Porque es precisamente la misma, ¿verdad? La misma cosa. Lo único es que allá, creo que aquí no se mencionó en ninguna parte, vamos a ver. Mm, no, bueno, sí, sí se dice aquí que, por ejemplo, interesa que este punto sea suficientemente cercano al origen, o sea, que siempre se está pensando como que fuera en cero, ¿verdad? La condición inicial. Si no lo es, pues se hacen cambios de variable que no son enredados para cambiarse a una especie de como de traslación sería, ¿verdad? Para moverse de manera que la condición esté centrada en cero, ¿verdad? Si se ponen a pensar, pues no sé, piénsenlo como visualmente, tengo alguna curva, ¿verdad? Que pasa por un punto en particular
Déjenme pasarme la pizarrita acá. Estamos en RN, estamos con condiciones, pues digámosle, convenientes, ¿verdad? Lo de ser C infinito, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una condición inicial en un punto arbitrario en cualquier parte, ¿verdad? Por acá, por ejemplo, y entonces encuentro la solución de la ecuación, supongamos que estamos hablando de una sola ecuación, pero en general es un sistema, ¿verdad? Y entonces no se ve complicado decir, ok, yo puedo trasladar para este punto para que esté en el origen, ¿verdad? Y entonces la solución va a ser también una traslación de la original, ¿verdad? O sea, trasladar los puntos no es ningún problema y es un tipo de operación que no me causa dificultades, por ejemplo, en diferenciabilidad, en continuidad y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, si el punto es cero, que pues casi siempre va a ser, ¿verdad? Eh, Noten que el sistema que se linealiza prácticamente va a ser el mismo original, solo que como que eliminando los términos que son no lineales. En este ejemplo que mirábamos aquí se observa eso, ¿verdad? Noten que el sistema que se obtuvo, si uno lo escribe en términos de x y y otra vez, entonces sería x' igual a x, la primera ecuación, ¿verdad? Elimina la y igual a menos y, la otra ecuación. O sea que es prácticamente como que ignorar este término cuadrático, ¿verdad? Que es el que hacía que fuera no lineal el sistema. A eso se refiere este resultado de acá. Eso aun y cuando, vamos a ver, creo que ya vamos a hablar más de eso para no adelantarme. Eh, sí, por aquí. Bueno, así que no me voy a adelantar. Ok, eh, nos vamos a centrar en los puntos de equilibrio que son como que bien comportados, y con eso me refiero a que si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando teníamos un valor propio que era cero o varios, ¿verdad? En el caso de RN, eso era un poco problemático de clasificar porque en algunos casos pasaba una cosa, en otros pasaba otra, entonces no se puede decir como en general, si esto pasa, entonces el punto de equilibrio va a ser de tal tipo, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Entonces en esos casos que son como, llamémosle problemáticos, eh, los dejamos como por fuera, ¿verdad? Como para analizarlos individualmente, porque no se pueden clasificar convenientemente así de manera general. Y entonces nos enfocamos en los que, si recuerdan anteriormente, definimos esto, ¿verdad? De los puntos de equilibrio hiperbólicos, que eran los que tienen parte real distinta de cero, ¿verdad? Entonces, precisamente estamos dejando por fuera los que tienen valores propios cero, o se están dejando por fuera aquí también el caso complejo, serían los centros, ¿verdad? Se estarían dejando por fuera acá, que serían los que tenían parte real igual a cero, ¿verdad? Eh, Así era, bueno, yo no soy tan bueno con la memoria, pero creo que así era, ¿verdad? Eh, Consideramos entonces solo puntos de equilibrio, entre comillas, no problemáticos. Y consideramos primero, nos enfocamos en R2, ¿verdad? Aunque recuerden que la idea es que también acá se quiere generalizar, ¿verdad? Y no solo pensar en R2. Pero bueno, comenzamos acá. Tenemos un sistema de este tipo, ya es, recuerden, no lineal, ¿verdad? Esto significaría que el punto X0, Y0 es un punto de equilibrio, ¿verdad? Recuerden que el punto de equilibrio eran las soluciones constantes del sistema, o sea, las derivadas se hacen cero, ¿verdad? Eh, y como estas son las derivadas, entonces sería cuando esas simultáneamente, ¿verdad? Se hacen cero. Vamos a asumir que ese punto es cero. Si no, pues se hace una traslación, que era lo que les estaba planteando gráficamente acá, ¿verdad? Noten que ese como cambio de variable que se está haciendo ahí, u igual a x menos x sub 0, y menos y sub 0, es trasladar el punto x, y, correrlo, ¿verdad? En términos del punto x0, y0, ¿verdad? De manera entonces que vamos a asumir que siempre el punto de equilibrio es el origen, ¿verdad? Recuerden también que dijimos que en los sistemas que trabajamos normalmente pasa que el origen es punto de equilibrio,
no necesariamente, ¿verdad? Y más ahora que tenemos en el caso este no lineal, pero pues si no lo es, entonces trasladamos para verlo como que así sea y entonces eso nos genera también simplicidad, ¿verdad? Para cuestiones de evaluar y eso siempre es más simple trabajar en cero, ¿verdad? Eh, entonces tenemos el sistema no lineal, lo linealizamos y además, una vez que ya tengo el sistema lineal, entonces lo puedo escribir en forma canónica. Todo eso entonces, todo ese proceso, ya sabemos que se puede hacer y entonces, a pesar de que empezamos con el no lineal, asumimos que ya estamos entonces con el lineal. Entonces, lo que nos interesa es decir, lo que yo sé para el sistema lineal, lo puedo trasladar esa información al sistema no lineal. Por ejemplo, si tal cosa ocurre, en este caso, por ejemplo, nosotros concluíamos que se generaba un sumidero, ¿verdad? Entonces esperaríamos que, para que esto sea útil, ¿verdad? Que entonces esta información del sistema lineal me diga también que este tiene un sumidero. Y si es así, entonces estamos bien, ¿verdad? Era lo que queríamos. Entonces, fíjense, para lograr eso, pues hay que justificar, ¿verdad? Hay que hacer varias cosas. Fíjense que hay muchas cosas aquí que algunas se justifican. Por ejemplo, prácticamente todo lo del capítulo 7 no se justifica acá en el libro, ¿verdad? Porque es más que todo como análisis. Aquí en el capítulo 8 hay muchas cosas que sí se justifican, hay otras que no. Y algunas de las que sí se justifican, déjenme buscar algo aquí, por ejemplo. Uh, este teorema, por ejemplo, este teorema de la curva estable. Eh, fíjense que la prueba de esto, bueno, aquí empiezan haciendo algunos comentarios, prueban un par de lemas para probar ese teorema, ¿verdad? No obsérvenlo solo así como encimita, por encimita, fíjense, esto habla de puntos de frontera, o sea que es una propiedad como topológica la que se quiere comprobar ahí. El tipo de cálculo es de pues, álgebra, hacer desigualdades, o sea, lo típico que se hace en análisis, ¿verdad? Eh, este es otro lema para llegar a comprobar el teorema ese. Fíjense el tipo de cálculo otra vez y lo que plantea el lema. Existe un épsilon tal que tal cosa, ¿verdad? Lo típico de análisis, ¿verdad? Y la demostración, si la observa uno así por encimita, ¿verdad? Eh, estar jugando con desigualdades, sea prácticamente análisis, ¿verdad? Entonces, este tipo de pruebas, no porque no sean importantes, sino porque se transforma la clase en una clase de análisis. Cuando vea que son así, full análisis, entonces nos vamos a quedar más que todo con los resultados, ¿verdad? Para no quedarnos tanto tiempo ahí. Ahora, si las pruebas tienen que ver de verdad, con los conceptos que nosotros estamos trabajando específicos para esta clase, ¿verdad? Con sumideros, ese tipo de cosas, pues ahí entonces sí nos vamos a meter un poco más, ¿verdad? Eh, entonces aquí, por ejemplo, si lo escribiéramos como teorema, el teorema diría algo como, considera el sistema tal, no lineal, ¿verdad? Con punto de equilibrio hiperbólico y considere el sistema linealizado ya en forma canónica, suponga que los valores propios son de tal manera, entonces el sistema no lineal tiene un sumidero. Más o menos así sería si uno lo planteara como teorema, ¿verdad? Entonces, como la conclusión tiene que ver, sí, específicamente con lo que queremos, ¿verdad? El sistema tiene un sumidero, entonces sí lo analizamos ahí con más detalle, ¿verdad? Entonces, fíjense, primero escribimos el sistema en esta forma. Noten que esto es una de las razones por las cuales es conveniente asumir que el lado derecho del sistema tiene funciones que son de este tipo, ¿verdad? Infinitamente diferenciables y continuas. Porque acá, fíjense que para poder lograr esto, imagínense que el sistema es algo así. Recuerden que solo tenemos como hipótesis que tenemos un sistema de la forma x' igual a f de x, ¿verdad? Y con f de tipo c infinito, ¿verdad? Eh,
Entonces, el sistema fácilmente, aunque estemos en R2, podría ser algo así, ¿verdad? Por ejemplo, x' igual a, qué sé yo, e a la x, sin enredarlo mucho, o más bien pongámosle e a la t, ¿verdad? Y y' igual a, déjenme ver qué variables están utilizando aquí, h de x, y. No, entonces sí la voy a dejar como e a la x. O sea que no necesariamente son autónomos, incluso los sistemas que estamos considerando, ¿verdad? Vamos a borrar aquí y pongámosle aquí e a la x por y, como para hacerlo más no lineal, ¿verdad? Y pongamos y' igual a, qué sé yo, seno de x. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿será que esto satisface las condiciones que nosotros estamos considerando? Ah, bueno, la f de x, ¿verdad? Que estamos considerando sería así, ¿verdad? F de xy igual a e a la xy y seno de x, ¿verdad? Entonces noten que es una función que va de R2 en R2, ¿verdad? Y sí cumple con el requisito, ¿verdad? Cumple con que es continua. Recuerden que este tipo de funciones se analiza como componente por componente, ¿verdad? La primera componente podríamos llamarle f1, sería e a la xy, y la segunda, pues, seno de x, ¿verdad? Y componente por componente, estas son continuas, ¿verdad? Son diferenciables y lo puedo hacer la cantidad de veces que quiera, ¿verdad? Y no me va a aparecer, vamos a ver, no, ¿verdad? No me va a aparecer ningún problema de discontinuidad ni nada ahí. De manera que esto satisface. Entonces, fíjense lo que se está asumiendo ahí. Ah, escriba, dice el sistema que tiene en esta forma. Entonces, fíjense, queremos escribir ese exponencial y ese seno como algo por x, ¿verdad? Más otra expresión que depende de x y y. Donde, fíjense, las h sub i contienen los términos no lineales. Fíjense que acá para poder hacer eso, pues en todo caso lo que podría hacer uno es sumar y restar este término, ¿verdad? Aquí al exponencial, ¿verdad? Aquí al seno. Pero las h sub i supuestamente solo tienen los términos que son no lineales. Entonces solo sumar y restar estos términos no me sirve, ¿verdad? Porque se me iría algo lineal ahí, ¿verdad? Con estas que estamos llamando h1, h2. Entonces, la única forma de hacerlo es reescribir estas funciones, ¿verdad? En términos de sus expansiones de Taylor. Bueno, no es la única, es una forma, ¿verdad? Una forma de hacerlo. Pero para poderlo hacer, ¿verdad? Considero la serie de Taylor del exponencial, la serie de Taylor del seno, en el caso de varias variables, ¿verdad? Y para poder obtener esa, ¿verdad? Ocupo entonces que se dé la condición esa de ser tipo C infinito, ¿verdad? Por lo menos en el punto en el que se está considerando el sistema, ¿verdad? De manera entonces que si se obtienen las series correspondientes para cada caso, entonces uno diría, bueno, este exponencial va a ser alguna cosa ahí, ¿verdad? Una serie con algunas constantes, ¿verdad? C sub i, y polinomios en términos de, si quieren aquí solo para simplicidad, en vez de x por y, solo lo voy a dejar como e a la y nada más, porque pues la serie de Taylor para varias variables se pone más grande, ¿verdad? Y qué sé yo, me va a quedar términos polinomiales, ¿verdad? Algo así. Para esto, para el exponencial y similarmente para el seno. Y de hecho, para estas dos, ¿verdad? Son bien fáciles de obtener las series de Taylor para cada una. Y entonces ahí uno sí podría decir, ah, ok, para esto entonces yo puedo reescribirla como C sub 0 más C sub 1y, C sub 2, etcétera, ¿verdad? Tomo el término lineal, ¿verdad? Y dejo todo lo demás aparte, ¿verdad? Y hago lo mismo con el seno. Y entonces ahí sí tiene sentido decir esto, ¿verdad? Eh, como el sistema ya, recuerden que estamos asumiendo que se puede escribir en forma canónica, entonces en particular me van a quedar aquí los valores propios del sistema, ¿verdad? Y estas entonces, lo que representan son todos los términos que sobran ahí, ¿verdad? Aparte de lo lineal, ¿verdad? Eh,
como está escrito en forma canónica, entonces ya no habría incluso término constante, ¿verdad? Sino que solo quedaría un término así. Entonces a eso se refiere esto de acá, ¿verdad? Aunque sean funciones, porque vaya, si son polinomios, si son polinomiales, las funciones que definen el lado derecho del sistema, pues esto siempre se puede hacer, ¿verdad? No hay problema. Eh, pero no necesariamente son polinómicas, como el ejemplo ahí que considerábamos, y entonces, si no son polinómicas, se obtiene la expansión de Taylor y se dejan aparte, ¿verdad?, todos los demás términos ahí, ¿verdad? Ah, entonces, cuando linealizamos el sistema, ¿verdad? Como decíamos aquí, básicamente cuando el punto de interés es cero, el sistema linealizado es prácticamente ignorar los demás términos, ¿verdad? Como en este ejemplo de acá, ¿verdad? Que básicamente ignorábamos este de aquí ya cuando se evaluaba en 0, 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería prácticamente ignorar estos términos no lineales que vienen de acá, ¿verdad? Uh, Para este tipo de sistemas, según el análisis que hicimos, pues, ya ahorita, ¿verdad? Si recuerdan, hicimos una prueba que trataba de ver que para este tipo de sistemas lo que pasaba es que las soluciones apuntaban dentro del círculo unitario, ¿verdad? Si recuerdan, hicimos una prueba que estaba, bueno, analizamos una prueba que estaba relacionada con eso. Entonces, lo que se hace aquí para comprobar que es cierto que eso también funciona, ¿verdad? Para el sistema no lineal, es que también que los vectores esos, soluciones al sistema, apuntan dentro de círculo unitario. Si eso pasa, entonces, bueno, se da el mismo comportamiento que nosotros sabíamos que se daba para los sistemas lineales, en este caso particular, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hace, ¿verdad? Se denota como Q de XY a este producto punto, que noten que es el producto punto del vector que me define el lado derecho del sistema, ¿verdad? Esto para X, esto para Y, ¿verdad? Son las que están puestas aquí. Y le hago producto punto con el vector X, Y. Y recuerden que si comprobamos que este producto punto era negativo, entonces eso al final me llevaba a concluir que sí, las soluciones apuntaban dentro del círculo unitario, ¿verdad? O en general de círculos de radio R, ¿verdad? Entonces, fíjense, para comprobar eso, básicamente queremos ver que esta Q de XY es negativa. Pues hacemos este producto punto, que es pues coordenada en primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada, ¿verdad? Si uno desarrolla eso, por ejemplo, me van a quedar cosas como menos lambda x por x. Entonces, tiene que estar por aquí, ¿verdad? O sea, menos lambda x cuadrado, sería este de aquí, ¿verdad? Menos lambda x cuadrado. Me tiene que quedar por ahí h1xy por x. h1xy por x. O sea que este resultado es el desarrollo de lo de acá arriba. Y está agregado aquí el término es menos mu x al cuadrado más mu x al cuadrado, que también es algo que se hace bastante en análisis, ¿verdad? Sumar y restar algo para acomodar las cosas según como a uno le conviene. Porque si observan de arriba, en ninguna parte me va a aparecer menos mu por x al cuadrado cuando haga ese producto punto, ¿verdad? En todo caso me va a aparecer menos mu y por y al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que es producto punto, ¿verdad? Entonces es primera coordenada por primera coordenada más segunda coordenada por segunda coordenada. Entonces, no es que hay que distribuir ni nada aquí, ¿verdad? Sino así como funciona el producto punto en vectores, ¿verdad? Entonces, pero se agregó el término menos mu al cuadrado sumando y restando, ¿verdad? Eh, Notamos que por la hipótesis mu menos lambda, de aquí lo podemos ver, si esta mu la pasamos a sumar, ¿verdad? Obtendríamos que mu menos lambda es negativo, ¿verdad? Pasamos esta para acá. Entonces, mi menos lambda es negativo, x al cuadrado es positivo, de manera que este término de acá, lo que está haciendo es que le está restando a lo demás, ¿verdad? De manera que todo esto es menor o igual que
si ignoro este término, ¿verdad? Porque este término le está restando a lo demás. Luego entonces tenemos que q de xy es menor o igual que todo esto. Fíjense, se divide entre r al cuadrado. Aquí se está denotando como r al cuadrado a x cuadrado más y al cuadrado, en el sentido que se hace en las coordenadas polares, ¿verdad? Que se define x igual a r coseno y así, ¿verdad? Y x cuadrado más y al cuadrado es r al cuadrado. Solo por simplicidad, ¿verdad? Se utiliza para no estar escribiéndolo ahí varias veces. De repente no es muy formal porque entonces, si de verdad se está haciendo eso, entonces uno quisiera estas x y y que están por ahí, ¿verdad? Escribirlas como r coseno y r seno, ¿verdad? Pero bueno. Divido entonces entre r al cuadrado, ambos lados, ¿verdad? De la desigualdad, y me cancela entonces este r al cuadrado de aquí, me queda todo esto entre r al cuadrado. Aquí, fíjense, se afirma que cuando r tiende a 0, el lado derecho tiende a menos mu. O sea, se afirma que todo esto tiende a 0, ¿verdad? Para que eso sea cierto. Eh, Permítanme que se me desconectó la pizarrita. Pero bueno, vamos a ver si lo puedo hacer solo platicado ahí mientras reconecto eso. Fíjense que una forma de verlo, recordemos que este r al cuadrado pues es x cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? De cierta forma, hacer que r tienda a 0, podríamos verlo como que x tiende a 0 y que y tiende a 0, ¿verdad? No es la única. Recuerden que esos límites en dos variables se hacen por diferentes trayectorias, ¿verdad? Pero bueno, esa sería una opción en todo caso. Estas H1 y H2, nosotros dijimos que eran los términos no lineales, ¿verdad? Que contienen los términos no lineales, si es necesario, ¿verdad? De la extensión de Taylor de cada una de estas dos. O sea que esto va a ser algo como una constante x al cuadrado más otra x al cubo y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, y lo mismo con la de abajo, ¿verdad? Permítanme, la verdad que sí prefiero escribir eso que solo estar ahí platicando. A ver qué pasa acá. Un minuto. Déjenme quitar la cámara también porque eso a veces me genera problemas. Okay. No sé qué pasa. Pero bueno, entonces, estos son, entonces, términos desde x al cuadrado en adelante. Entonces, fíjense que si esto, bueno, está combinada las x y y, ¿verdad? Ahí. Entonces, el punto es que el grado del polinomio que se me genere al hacer esta multiplicación por x, mínimo va a ser de grado 3, ¿verdad? Porque esto, como contiene los términos no lineales de la expansión de Taylor, entonces va a ser mínimo de grado 2. Por x, entonces va a ser mínimo de grado 3. Y lo estoy dividiendo entre algo que es de grado 2, ¿verdad? Y entonces por propiedades de límites, si yo hago el límite de un polinomio de grado 3 entre otro de grado 2, ¿verdad? Cuando la variable tiende a 0, pues al final, simplificando, haría una especie de división larga ahí, ¿verdad? Y me va a sobrar una x por ahí. A la hora de hacer la división larga, el residuo va a tender a 0, ¿verdad? Y, y entonces me va a sobrar, por ejemplo, una x. Imagínense que solo depende de x. Entonces me va a quedar x al cubo entre x al cuadrado. X al cubo más los demás términos, ¿verdad? Entonces, cuando haga la división larga, ¿verdad? Me va a sobrar una X como cociente y vamos a ver, por lo menos una X, ¿verdad? X más otras cosas, ¿verdad? Y cuando X tiende a 0, pues eso va a tender a 0, ¿verdad? Similar pasaría con la Y, ¿verdad? O con este otro término de acá. De manera que eso era lo que les decía, que sí quería escribir un poco ahí, pero bueno, no se me quiere conectar, no sé por qué la...
la pizarrita. Pero es una cuestión de cálculo, ¿verdad? Sería de cálculo 2 verlo como límites con dos variables, x y y tratar de ver que eso de verdad tiende a cero, ¿verdad? Asumiendo que estas son expresiones polinómicas de grado mayor o igual que 2, ¿verdad? Eh, incluso se podrían utilizar las coordenadas polares esa, ¿verdad? Y para que sobre una R por ahí, en vez de X o en vez de Y. Y pues así se podría ver también que al final va a sobrar una R ahí y cuando R tiende a cero, pues eso me va a dar cero. Bueno, al final nunca quiso esto regresar. Así que ni modo, creo que me tengo que olvidar por hoy de la pizarrita. Bueno, entonces, si esto tiende a cero, significa entonces que esta expresión, ¿verdad? Este cociente va a ser negativo y como r pues es x cuadrado más y al cuadrado, o r al cuadrado es x cuadrado más y al cuadrado, entonces eh, esta q tiene que ser negativa, ¿verdad? Si es menor o igual que menos mu, que es negativo, significa que es negativo, pero esto es positivo, entonces lo que tiene que ser negativo es este de acá. Pero si este es negativo, que era el producto punto de los vectores que me definen el campo vectorial, ¿verdad? Por sí mismo, entonces, este era el argumento, recuerden, que utilizábamos para comprobar que esos vectores apuntan dentro del círculo unitario o en general dentro de círculos de radio R que tiende a cero, ¿verdad? Interesan cercanos al origen de todas maneras, ¿verdad? Ok, entonces con eso lo que concluimos es que es cierto, ¿verdad? Se implica que los vectores que representan al campo vectorial F, ¿verdad? Que define el sistema, apuntan dentro de esos círculos y entonces tiene sentido decir que el sistema no lineal tiene un sumidero, ¿verdad? Igual que antes porque las soluciones, si vemos el diagrama de direcciones, las soluciones van a estar acercándose al punto de equilibrio, ¿verdad? De manera similar, uno podría venir y hacer un análisis para ver qué pasa en el caso de que los valores propios del sistema sean complejos, ¿qué dice? Sean complejos y con la parte real negativa. Recuerden que estamos asumiendo de entrada que la parte parece que es que tenía problema de conexión realmente y me imagino que por eso tenía problemas con la pizarrita para empezar. Pero creo que entonces ahora sí no voy a poder escribir. Déjenme poner todo bien otra vez. A ver. Ok, sí, ahí está. Bueno, más o menos lo que les decía ahí, porque realmente no sé hasta qué punto se habrá escuchado ahí, era que el límite que se está haciendo ahí es más o menos algo así, ¿verdad? El límite cuando XY, pero déjenme refrescar esto. Ahí está. Límite cuando X términos ahí, ¿verdad?
Y eso está dividido entre x cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, uno hace división larga, ¿verdad? De esos polinomios. Incluso podríamos de repente verlo con coordenadas polares, ¿verdad? Y escribir todo en términos de r coseno, r seno. Entonces noten que en la parte de arriba, si uno se pasa a coordenadas polares, entonces me va a quedar algo como algo así, ¿verdad? Aquí r al cubo, y ahí combinado, ¿verdad? Aquí sería r al cubo, coseno al cubo, aquí r al cubo, coseno, seno al cuadrado, ¿verdad? Y así sucesivamente. El punto es que todos van a tener el término r al cubo, y los de grado 4, r a la 4, y los de grado mayor, pues mayor, ¿verdad? Entonces arriba me va a quedar mínimo de factor común r al cubo, me va a quedar otra cosa ahí, ¿verdad? Que va a depender de r y teta. Si quieren pongámosla como, qué sé yo, lo voy a llamar g, alguna función g que depende de r y de teta, ¿verdad? Y abajo pues el r al cuadrado, ¿verdad? De manera que lo que les decía, ¿verdad? Se iba a cancelar, me iba a quedar una r ahí arriba, y como r tiende a cero, pues esto se va a hacer cero, ¿verdad? Y el límite realmente es cero, ¿verdad? Que eso era lo que se decía aquí, ¿verdad? Que esta expresión, ¿verdad? Tiende a cero cuando r tiende a cero, ¿verdad? De manera que el signo de esto es negativo, ¿verdad? Eso, la razón de repente como para considerar o ver que R tiende a cero es que recuerdan que nos interesa el comportamiento de las soluciones en valores cercanos al punto de equilibrio, ¿verdad? No nos interesa tanto ver qué pasa ahí en valores lejos, ¿verdad? En este caso de 0, 0, sino que en valores cercanos a 0, 0, y por eso pues analizar qué pasa cuando R tiende a 0 aquí, ¿verdad? Y bueno, les decía que de forma similar podríamos ver qué pasa cuando los valores propios son complejos, ¿verdad? Y con la parte real negativa, que ese era otro punto de equilibrio que al final era un sumidero también, ¿verdad? Solo que ahí pues habría que si uno quiere ponerlo a escribir, habría que hacer aquel mismo análisis que hicimos en su momento, que era considerar la parte real, la parte compleja, ¿verdad? Porque ya estamos con complejos. Ya sabíamos que se podía generar una solución que solo estuviera en términos de reales, ¿verdad? Eh, y luego al final, pues las soluciones del sistema dependían de unos exponenciales que aparecían ahí, ¿verdad? En la representación exponencial de complejos. Y cuando el alfa era negativo, esos exponenciales tendían a cero, ¿verdad? Entonces sería una especie de imitar eso que se hizo allá, solo que aquí considerando estas nuevas consideraciones, ¿verdad? Valga la redundancia, considerando estas nuevas condiciones mejor. Que tenemos este tipo de funciones acá que son polinómicas de grado mayor o igual que 2. Y lo otro es, eh, vamos a ver, no, más que todo eso, ¿verdad? Y que consideraríamos que la parte real de los valores propios son negativos, ¿verdad? Y a partir de eso, pues ver entonces también qué pasaba con el comportamiento de las soluciones, ¿verdad? Y recuerden, de todas maneras, podríamos, vamos a ver, bueno, les iba a decir que podríamos directamente sacarlo del sistema lineal, ¿verdad? Pero realmente lo que interesa es ver qué pasa con la parte no lineal, y si uno lo quisiera como ver como un problema, haga esto, ¿verdad? Entonces lo que quisiera ver uno es que la parte no lineal no me cambia el comportamiento de las soluciones, ¿verdad? Que básicamente fue lo que se hizo acá. Esta parte que viene de lo no lineal al final tiende a cero, entonces no me causa problema, ¿verdad? En la sección 8.1 ahí en el libro se muestran algunos ejemplos ya, pero bien concretos, ¿verdad? De ese tipo de trabajo. Por ejemplo, este era el mismo sistema que estaba ahí en esta presentación 12, fíjense, ¿verdad? Entonces se considera el sistema lineal asociado, ¿verdad? Que es el que tiene esta como matriz. Eh, ya este sistema está en forma canónica, ¿verdad? Entonces no es necesario llevarla a forma canónica, ya se resuelve, ¿verdad? Eh,
Y bueno, de hecho, con solo ver los valores propios, uno podía concluir aquí, ¿verdad? Que lo que al final, en este caso, en este ejemplo, lo que se ve es que lo que se hace para el sistema lineal y después se regresa uno al sistema no lineal, como que se comprueba concretamente, ¿verdad? Es cierto que lo que se concluye del sistema lineal también se repite en el sistema no lineal, ¿no? Eh, Solo que el tipo de punto de equilibrio, a pesar de que, bueno, en este ejemplo en particular es un punto de silla, ¿verdad? Tenemos soluciones que se alejan, vamos a ver, y algunas que se acercan, otras que se alejan, ¿verdad? Y recuerden que cuando hablábamos, por ejemplo, de puntos de silla, hablábamos, por ejemplo, de líneas estables, de líneas inestables. Aquí la no linealidad me cambia el hecho de que puede ser que ya no necesariamente tenga sentido hablar de una línea estable, no que de una curva estable, por ejemplo, ¿verdad? Sería como esta especie como de parábola que se forma aquí, ¿verdad? Y aquí hablan de esa curva estable que es tangente al eje Y, ¿verdad? Se refiere a esta que se da acá, ¿no? Eh, por aquí hacen otro ejemplo. Eh, bueno, aquí dicen que hay algunos sistemas que si uno pues hace un cambio de variable, lo puede transformar en un sistema lineal, ¿verdad? Si eso se puede hacer, pues qué mejor, ¿verdad? Pero eso no siempre se puede hacer, ¿verdad? Y aquí dan un ejemplo de un caso. En este caso se generan soluciones complejas. Fíjense que se trabaja bastante con coordenadas polares cuando hay soluciones complejas. Eh, y aquí, por ejemplo, se genera este nuevo, también podríamos decir, punto de equilibrio. Noten que esto es bien diferente a lo que obteníamos antes, ¿verdad? Y aquí que se está dando una especie de combinación entre un espiral, ¿verdad? Fuente sería, porque se van alejando las soluciones. Luego parece que aquí hay más puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, estas soluciones se acercan a estos puntos de equilibrio y estas soluciones que vienen de afuera también, ¿verdad? Seguramente en una parte del sistema se generan centros y en otras partes del sistema se generan fuentes, sería, ¿verdad? Por como está acá. En esta otra parte se generan, eh, esto de acá vendrían siendo como sumidero, ¿verdad? Estos puntos que están sobre este como círculo que se forma acá. Entonces noten que sí se da como que un comportamiento esperado en el sentido de que se generan cosas nuevas, ¿verdad? Cosas que antes, según lo que nosotros clasificamos anteriormente, esto no podía pasar, ¿verdad? Que simplemente decíamos, ok, si el valor propio era así, ya centrándonos en el caso hiperbólico, ¿verdad? Si el valor propio era así, entonces tiene que haber un sumidero, por ejemplo, o tiene que haber un espiral de tal tipo, ¿verdad? Pero no, por un lado va a ser espiral, por otro van a ser de tal tipo, por otro van a ser centros, no, no, ¿verdad? No pasaba eso. Pero pues la no linealidad me genera esa especie de caos, ¿verdad? Que ya no tengo tanta facilidad para clasificar las cosas, ¿verdad? Entonces, en el caso de valores propios complejos con alfa menor que cero, pues también se me va a generar un sumidero, pero vemos ahí en esos ejemplos, pues, ahí hay varios ejemplos en esta primera sección, 8.1 solo es de ejemplos, así bien concreto, ¿verdad? Entonces, cuando tengan, por ejemplo, dudas por ejemplo, en las tareas, entonces tratan de estar revisando constantemente esta sección de ejemplos, ¿verdad? Ok, fíjense, para el caso general, porque aquí pues solo estamos en R2, ¿verdad? Que pues muchas cosas se facilitan, aunque pónganse a pensar este argumento que se hizo acá. Este por lo menos no sería tan enredado porque ya sabemos que existen series de Taylor para funciones de varias variables. La cuestión esa del límite, pues acá pues, quizá funcionaría similar, solo que de repente ya coordenadas polares pues no sería lo conveniente, sino que verlo puramente así como polinomio, ¿verdad? Y tratar de ver qué esto tiende a hacer o como para concluir algo similar, ¿verdad? Pero los autores ahí en el libro dicen, bueno, en el caso de Rn, lo que se hace es que se utiliza este teorema, ¿verdad? Que tengo un sistema, ¿verdad? En Rn con un punto de equilibrio x sub 0, siempre hiperbólico, ¿verdad? Para dejar los casos problemáticos por fuera. Y entonces, fíjense, en una vecindad de ese punto,
el flujo, o sea, las soluciones, ¿verdad?, del sistema es conjugado al flujo del sistema linealizado. Básicamente, ¿qué me está diciendo este teorema? Que, para el sistema no lineal, linealícelo. Y recuerden que ser conjugado significaba que las soluciones tienen el mismo comportamiento. Entonces linealícelo y trabaje con el lineal, donde usted ya sabe qué hacer, ¿verdad? O sea que, pues esto es prácticamente lo que quiero, ¿verdad? Pero, pues los mismos autores dicen, la demostración del teorema se sale como de los objetivos del libro, es una cuestión de topología, análisis, entonces, en todo caso, pues tomémoslo como un resultado, ¿verdad? Eso está, vamos a ver, creo que está por aquí. A ver, esto es lo que estamos trabajando ahorita. Este de acá, ¿verdad? No probaremos este teorema acá porque la prueba requiere técnicas de análisis que se salen de los objetivos del libro, ¿verdad? Cuando dice hay valores propios que tengan partes reales positivas y negativas, como combinaciones entre ellas. Ok, el punto es, ok, está este otro teorema de análisis que me sirve para lo que yo quería, que era pues clasificar. Entonces, ¿qué pasa? Podemos utilizar pues entonces el resultado, ¿no?, para sistemas hiperbólicos, perdón, con puntos de equilibrio hiperbólicos, o sea, por lo menos cuando la parte real es distinta de cero, sí podemos venir y como que hacer ese esquemita, ¿verdad?, que les hablaba en el último video que les puse, que tengo el sistema no lineal, ¿verdad? Lo linealizo, ¿verdad? Entonces me quedaba algo así. Creo que lo vamos a poner así como A por X, según con la matriz esa jacobiana, ¿verdad? Etcétera. Y entonces analizo el punto de equilibrio, ¿verdad? Y digo si es sumidero o fuente, ¿verdad? Le voy a poner aquí clasifico, ¿verdad? Clasificar. Y entonces la clasificación que obtenga de acá, pues me va a servir para clasificar el sistema original, ¿verdad? Siempre y cuando el punto de equilibrio sea hiperbólico, ¿verdad? Puntos hiperbólicos, ¿verdad? Entonces, por lo menos para este caso, entonces tenemos una conclusión buena, ¿verdad? Que es que básicamente linealice, ¿verdad? Que pues en muchas áreas de matemáticas se busca hacer eso, ¿verdad? Si se ponen a pensar y tratar de resolver lo complicado con lo lineal, que es mucho más manejable, ¿verdad? Entonces, este teorema pues prácticamente nos resuelve ese problema, ¿verdad? ¿Qué más? Fíjense, para puntos de silla, aquí en este sistema se analiza ese ejemplo que les estaba mostrando hace poco, como para saber cómo concluir que, por ejemplo, en estos puntos de silla, que hablamos de esas ejes estables, inestables, ¿verdad? Y cómo se puede concluir que va a haber una curva estable o inestable por algún punto de silla, por lo menos para sistemas en R2, ¿verdad? Y noten que el sistema que se utiliza como ejemplo acá no es muy complicado, ¿verdad? Por lo menos su forma. Entonces, se considera otra vez, ¿verdad?, el sistema no lineal, se reescribe en esta forma, así como hicimos ahorita, pero lo que se cambia es que la hipótesis en los valores propios, ¿verdad?, que tengo uno negativo y tengo otro positivo, ¿verdad?, que sería mu, ¿verdad?, sería el positivo. Multiplico por -1 acá, entonces me queda mu mayor que 0, ¿verdad?, en el lado izquierdo de la desigualdad. Y se considera que esto tiende a 0 cuando R tiende a 0, que viene siendo esto mismo, o no lo mismo, sino similar a lo que hicimos acá. Si ya supiéramos que H1 entre R y H2 entre R tienden a 0, entonces podríamos haber concluido rápido, ¿verdad?, lo que se concluyó acá. Fíjense, para el sistema linealizado, que solo sería tomar esto, ¿verdad? El eje Y es una línea estable, eso por lo que ya se había hecho, ¿verdad?, anteriormente, y las soluciones tienden a 0 cuando t tiene infinito. ¿De dónde se saca eso?
bueno, ya con el sistema linealizado y que los valores propios son con estas condiciones en particular, recuerden que eso ya trataba de ver específicamente cómo son las soluciones, tomar límites, ¿verdad? Y mucho tenían que ver los exponenciales que aparecían por ahí, ¿verdad? Para el valor propio positivo, las soluciones se iban a alejar, ¿verdad? Para los valores propios negativos, las soluciones se iban a acercar al punto de equilibrio, ¿verdad? En el caso no lineal, que realmente es lo que nos interesa, pues se lee aquí, no se mantienen las líneas porque pues lo no lineal como introduce pues precisamente eso, ¿verdad? El sistema lineal pues solo aparecen rectas por acá. En el no lineal pues no, como les digo, es natural que ya no. Eh, y entonces hay un teorema que me permite decir, ok, para el sistema no lineal, tal va a ser una curva estable o inestable del sistema. La prueba es ese montón de argumentos que les decía, ¿verdad? Que es bastante largo, pero es más cuestiones de análisis y que pues no me encierran mucho los, este, los conceptos que nosotros hemos venido trabajando acá en sistemas dinámicos, ¿verdad? Es todo esto de acá. Entonces, esto los dejo que lo lean ahí solo para que tengan una comprensión de qué tipo de argumento es el que se utiliza ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice el teorema. Consideramos el sistema, ¿verdad? De esta manera. Existe un épsilon y una curva de esta manera, ¿verdad? Tal que esto es 0, pasa por 0, 0. Y además, todas las soluciones cuya condición inicial están en esta curva se quedan en la misma. Esto, fíjense que lo que conviene más es como por lo menos poderlo interpretar. Que se hace en la figura, ¿dónde es que la tenía? Aquí está. Todas las soluciones que tienen una condición inicial dentro de la curva, esa curva a la que se refiere ahí sería esta de aquí, ¿verdad? Y el teorema me dice, todas las soluciones que están que tienen una condición inicial sobre la curva, se quedan dentro de esa curva, no se salen de ahí, ¿verdad? También dice, la curva pasa por el origen de forma tangente, ¿verdad? Al eje Y. Se observa aquí, ¿verdad? Ese comportamiento pasa por el origen, ¿verdad? Y es tangente al eje Y, ¿verdad? La solución cuya condición inicial está en un disco de radio epsilon y centrada en el origen, se salen del disco cuando la T se hace grande. O sea, si considera un circulito por aquí, entonces las soluciones que tienen condición inicial dentro de él se van a salir por fuerza en algún momento, ¿verdad? Estas son, pues, algunas conclusiones que se sacan ahí del teorema. A la curva esa se le llama curva estable local. La localidad, pues, tiene que ver con esta tercera condición, ¿verdad? Que solo es con respecto a círculos de radio epsilon, ¿verdad? Y, pues, eso es lo que se refiere a hablar de ser local. Esa HDS se puede comprobar que es también del tipo C infinito y que también se puede comprobar que así como existe esa curva estable, también hay un teorema similar para curvas inestables. O sea que aquello de antes que hay un eje estable y un eje inestable, para sistemas no lineales en R2 se transforma en que hay curvas estables y que hay curvas inestables. Claro, esa curva, como en este ejemplo, puede ser una recta, ¿verdad? O sea, como curvas se consideran como un caso particular las rectas ahí, ¿verdad? Estas ideas ya en general, en RN, pues como uno esperaría, pues se vuelven las cosas pues más enredadas, ya no necesariamente en RN, no solo es que ya no solo van a haber ejes o rectas estables o inestables, o curvas estables o inestables, sino que si estamos con más dimensiones, entonces no sería raro que en un sistema se genere una esfera estable, por ejemplo, y que esa esfera tenga el papel de estas curvas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere este comentario acá, que estas ideas pues se generalizan y se habla de superficies e incluso para allá dimensiones superiores, aquí lo escribí mal, variedades estables o inestables, ¿verdad? Variedades es como la generalización del concepto de superficie, ¿verdad? Sí, por lo menos en términos prácticos, ¿verdad?
Ok, con esto fíjense que uno tiene una idea bien vaga realmente, ¿verdad? De cómo se clasifican los puntos de equilibrio para sistemas no lineales, pero lo central y que sí es bien fuerte es este teorema, ¿verdad? Que, pues, como les decía, prácticamente nos dice, ok, el sistema no lineal, linealícelo y haga lo que aprendió anteriormente, ¿verdad? El resultado que obtenga se va a trasladar al sistema no lineal, ¿verdad? Eh, y noten que eso, ahí sí no hay restricción de que sea en R2 o en Rn, ¿verdad? O sea, lo que vimos aquello, por ejemplo, de las formas canónicas para sistemas de n por n, pues también se utiliza aquí para ir a clasificar el punto de equilibrio del sistema en Rn, ¿verdad? De manera que un sistema no lineal en Rn puede tener algo como, creo que en esta presentación, no, en la anterior era, eh, creo que era en esta. No. Estos eran los exponenciales, más atrás todavía. Este tipo de cosas, ¿verdad? Que eran combinaciones, punto decía, con... no, vamos a ver cuál era la que... Esta era una ilustración buena de eso. Que esta era una espiral punto decía. O sea, una combinación de un punto decía con una espiral que al inicio, si recuerdan, los mirábamos como dos cosas bien diferentes y que no había ninguna relación entre ellas, ¿verdad? Entonces, en sistemas de estos no lineales, con más razón esperaría que se den este tipo de cosas. Y la no linealidad, noten que al final como que deforma las situaciones, ¿verdad? O sea, en este caso particular, de repente allá en lo no lineal, podría ser que este eje se vuelva una curva, por ejemplo, y que estas espirales estén sobre alguna superficie, piensen en un paraboloide, por ejemplo, y que las espirales estén sobre ese paraboloide. Entonces, ese tipo de cosas son las que causan al final la no linealidad, pero el comportamiento que al final es lo que nos ha interesado durante todo el curso, pues el comportamiento por lo menos se mantiene, ¿verdad? Bueno, nos vamos entonces a quedar aquí por hoy. De acá en adelante ya va para la siguiente video o clase que tengamos. Esto de lo que les hablé hoy ya va a ir para la siguiente prueba, ¿verdad? Ahí en el campus le puse específicamente, bueno, siempre les pongo, ¿verdad? Específicamente de qué temas o de qué, por lo menos de qué presentaciones o de qué capítulo son la prueba tal, ¿verdad? Esta es con el contenido de la presentación 12, ¿verdad? O sea, esto del capítulo 7, ¿verdad? Los teoremas estas para fundamentar eh, lo que seguía ahí, ¿verdad? Ok, ¿tienen alguna pregunta, señores y señoras jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, ya sea de lo que hablamos hoy o de la clase en general? Ya estamos en la recta final, ¿verdad? Así que eso normalmente a uno lo motiva porque por lo menos ya vamos a salir de esto, ¿verdad? Por lo menos, yo quiero terminar el capítulo 8 y si se puede, pues entrarle un poquito al 9, pero por lo menos quiero terminar el capítulo 8, ¿no? Ok, no hay preguntas, entonces nos quedamos aquí por hoy, siempre pendientes al campus y al correo, ¿verdad? Para lo que sigue. Nos veremos. Saludos a todos.